Bien, vamos a dar inicio a la mesa Procesos de Migración y Globalización. Nos acompañan en la primera ponencia Armando García López, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la ponencia La cultura del heavy metal y del rock en la realidad internacional, una visión posmodernista. Vamos a leer una breve semblanza. Bien, sobre Armando García López, en la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en escenarios regionales dentro de su formación de licenciatura. En junio de 2018 dio el curso intersemestral La relevancia de los aspectos culturales en la sociedad, influencia y manifestaciones del rock en la FES Aragón. Ha participado como ponente en la Semana de Política Exterior de la FES Aragón en los temas de retos y desafíos de los derechos humanos en el siglo XXI y perspectivas de la política exterior de México en 2005 y 2014 respectivamente. En su formación se encuentra la participación y organización en modelos de Naciones Unidas en la misma FES Aragón y en diversas instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad del Valle de México y la UNAM. Fue miembro y fundador de los grupos estudiantiles Delegación UNAM FES Aragón y Equipo de Debate Aragón UNAM. Fue colaborador en la revista digital Metrópoli Digital en el área de África, Cultura y Deportes. Actualmente es pasante y tesista con el tema música rock, su influencia en la realidad internacional, posmodernismo, cultura y la evolución de las relaciones internacionales, un documental antológico. Tenemos 20 minutos para cada uno de los ponentes y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Hola, buena tarde. Trataré de darle rapidez a esto. Ya mencionamos un poco el nombre de la ponencia, cultura del rock y el heavy metal en la realidad internacional. Hay algunos puntos que ya se ha visto, así que trataré de hacerlo lo más rápido posible. Primero, una metodología básica que va a ser, en resumen, una revisión histórica, documental y audiovisual. Puntos a desarrollar: una breve definición de cultura y poder, orígenes del rock y del heavy metal, señalar momentos históricos coyunturales, participación e influencias de artistas en momentos de coyuntura internacional, rock y heavy metal como industria de entretenimiento, aproximación al posmodernismo, lo más que se pueda hacer, evolución y cambio de la enseñanza de las ciencias sociales, en especial relaciones internacionales, y una breve conclusión. Para empezar, ¿qué es la realidad internacional? Bueno, es un sistema global e interconectado que es moldeado por sujetos del derecho internacional. ¿Cuáles son estos sujetos? Los estados, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas transnacionales. Esto es de Elena Capetillo en el Breviario de Relaciones Internacionales. Si vemos, no entran ni músicos ni aspectos culturales. Ahora vamos a eso. ¿Qué es cultura? Se ha definido mucho qué es cultura, pero hay diferentes acepciones. Tenemos aquí esto es, me parece, el Lago de los Cisnes. Tenemos aquí Dragon Ball, la Torre de Pisa, que pueden parecer como cultura. ¿Será cultura, sí o no? Tenemos McDonald's, tenemos a Mafalda y tenemos la ópera en Sydney. Tenemos claramente Super Smash Bros., que es una muestra clara de cultura. ¿Y por qué? Bueno, ahí tenemos gente disfrutando un espectáculo cultural. Y aquí también tenemos gente disfrutando aspectos culturales y una reunión cultural en el Tianguis Cultural del Chopo. Y tenemos que la Real Academia de la Lengua nos menciona que la cultura puede ser o la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como alta cultura, o, que esa es la que más me agrada, y también es parte de la RAE, que dice los conjuntos de saberes, creencias, pautas de conducta de un grupo social, incluyendo medios materiales o inmateriales, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. El esparcimiento y el ocio es una necesidad inherente de todo ser humano. Tenemos alta y baja cultura. La alta cultura se define como modos, actitudes y obras creadas por la aristocracia para su propio deleite. Tenemos las bellas artes que engloban todo esto. Y tenemos aquí lo que nos dicen, ¿no? Cómo se tienen que ir vestidos o cómo va la gente a una obra de teatro o a una presentación en las bellas artes. Normalmente, si van a una de estas presentaciones, van a ver
gente bien vestida, cualquier clase social va así. ¿Por qué? Porque así lo dictan los cánones de la alta cultura. Y bueno, tenemos la baja cultura, medios de expresión y de estudio, pero dirigidos al vulgo, al pueblo, debido a que esto forma el grueso de la población de una comunidad. Se puede decir que esta forma de cultura tiende a lo plural. Esta imagen es un graffiti que había en el muro de Berlín poco antes de su caída. Para muchos puede representar cultura, puede ser una expresión del hartazgo social. Estas definiciones de alta y baja cultura la da tanto Matthew Arnold en 1869, muy adelantado a su época en Cultura y Anarquía, y Thomas Elliot en Notas para la definición de la cultura. Aquí ambos mencionan que hay esta división de expresiones culturales, pero Thomas Elliot se enfoca en que no tiene que haber esta división, que tiene que coexistir una misma cultura, pues son expresiones de un mismo grupo humano. Y bueno, vamos a lo que nos atiende, ¿no? El arte es manipulación. Ustedes cuando escuchan música, cuando leen poemas, están siendo manipulados por el arte, por quien lo produjo. La cultura se determina en un consumo. Ustedes consumen una especie de arte, un heavy metal, un disco, y eso genera una industria. Esa imagen es de un concierto de YouTube en Sydney en 1992. Tenemos cultura, una expresión cultural como la música que genera una industria. La música son expresiones de grupos sociales, ya lo hemos visto, y estos grupos afroamericanos principalmente, que eran el blues, el rhythm and blues, y eso trajo el rock and roll. El rock and roll es una creación negra principalmente. ¿De qué? De hartazgo. Las primeras creaciones del rhythm and blues hablaban con términos de rock and roll. El término rock and roll es jerga afroamericana de Estados Unidos, que el término rock and roll implica el acto sexual. De hecho, una de las primeras cantantes que toma este tema de rock and roll es Trixie Smith. En sus canciones las pueden buscar. Hay una canción que se llama My Daddy Rocks Me With a Steady Roll, que es mi papi me coge con un fierro muy grande. Imagínense, para 1935 era increíble. ¿Por qué surge esto? Tenemos a Foucault, que dice la resistencia no es una sustancia y no es anterior al poder, es coextensiva al poder, tan móvil, tan inventiva y tan productiva como él. Y también dice, donde hay poder habrá resistencia. Tenía un experimento ahorita, pero por el tiempo no me va a dar tiempo. Pero a final de cuentas, el poder se hace resistencia, y en algún momento la resistencia se hace el poder. Lo vemos con la música negra de Estados Unidos. Ahora vamos por qué. Aquí tenemos la definición de poder. La RAE dice que es tener capacidad o facultad de hacer determinadas cosas o autoridad para mandar. Joseph Nye, en el poder blando y la política exterior americana, dice que es la capacidad de lograr objetivos. Pero Robert Dahl da una visión un poco más tensa, que dice la capacidad de hacer que los otros hagan lo que de otra forma no harían. Y bueno, rock y heavy metal, aproximaciones a una cultura familiarmente ajena. Vemos que tenemos que ir a una rápida referencia a lo que fue el rock. Surge en los 30s principalmente, en un mundo blanco predominante. Tenemos expresiones artísticas como Artie Shaw, Glenn Miller, Frank Sinatra y Cole Porter, que eran los que dominaban el mercado discográfico y musical. Y bueno, tenemos a Trixie Smith, a Livingston Jackson, principalmente, que fueron estos los precursores de los términos rock y de la jerga la jerga rock and rollera, por así decirlo. Tenemos que Alan Freed, en la década de los 30s, 40s, ya tirándole a los 50s, empieza con su programa de radio, los Moondog Show, a promover esta música afroamericana que era mal vista. De hecho, eran conocidos como discos de raza o race records. Y bueno, ya se tenía establecido que el rhythm and blues era música negra. Así que Alan Freed dijo, ¿cómo lo llamo para que no me lo veten? Y él descubrió que muchas canciones de rhythm and blues de los negros tenían el término rock and rolling. Y dijo, bueno, vamos a llamarlo rock and roll. Y de ahí surge el término rock and roll. Que bueno, tenemos a Muddy Waters, tenemos a Bo Diddley, es importante señalar a Bo Diddley, y a Little Richard. Tenemos a Chuck Berry, uno de los grandes del rock de sus inicios. Tenemos los primeros festivales, tenemos el escándalo Payola, que era el pagar para que te pusieran tu canción en la estación de radio. Nunca se le comprobó totalmente a Alan Freed, pero bueno, ahí acabó su carrera. Tenemos tres términos: la transculturación, la culturación y la interculturalidad.
La transculturación lo definiremos como un proceso en el cual dos o más culturas se unen en un modo pacífico, aprenden una de la otra y forman una nueva identidad. La aculturación es un proceso violento, digamos así, la colonización es el más claro ejemplo en el cual una cultura se sobrepone a otra, y la interculturalidad. Esta interculturalidad, la ONU, Naciones Unidas, la define como un proceso en el cual hay aprendizaje, pero no hay una mezcla. Ese es un término muy complicado porque realmente no puede haber una interculturalidad. Estos primeros dos términos los pueden ver en el libro de Fernando Ortiz, de 1940, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. ¿Por qué viene esto? Tenemos el tema de la transculturación. Aquí es cuando la industria americana de discográfica y musical se da cuenta que no puede suprimir a los negros. Así que, ¿qué hace? La industria musical norteamericana toma el rock and roll y lo hace blanco. Tenemos a Richardson, Big Bopper, Buddy Holly y Richie Valens. Y también esta industria de entretenimiento genera la idea del rock and rollero malo. Tenemos a la película de Alabama, no sé si la hayan visto, es muy buena porque refleja toda esta cultura del rock de inicios. Tenemos a Elvis Presley y bueno, tenemos Rebelde Sin Causa. La figura por autonomacia de inicio del rock and roll blanco es Elvis, que al igual volvemos a lo mismo, ¿no? Primero fungió como una resistencia y después se hizo parte del poder. ¿Por qué? No sé si sabían que Elvis Presley fue agente encubierto de la DEA. Mandó una carta al presidente Richard Nixon explicando que él sabía los trucos de lavado de cerebro de la gente socialista. De hecho, ahí está su carta. Si un día pueden ir al museo de Graceland, la casa de Elvis, está todo eso, está su carta. Bueno, en los 60s también tenemos esta ola del feminismo, ¿no? De Betty Friedan, la mística de la feminidad, uno de los, no la primera ola, es la segunda ola del feminismo. Y tenemos también a Aretha Franklin, ¿no? Un punto musical que golpea en esta situación. Tenemos a las Marvelettes, que contrapuntean un poco la imagen de la ideal de la mujer como Jackie Kennedy, y las Marvelettes pues las vemos, ¿no? Muy atrabancadas para su época. De hecho son el primer número uno de mujeres, y esto en Estados Unidos comienza a tener un despunte social junto con Aretha Franklin, ahí tenemos a Leslie Gore, que Leslie Gore crea el primer himno feminista, la primera canción de liberación sexual de la mujer, You Don't Know Me, la pueden buscar. Es un reclamo a la cultura machista, y de hecho fue Leslie Gore una de las primeras mujeres cantantes que ventiló o hizo pública su lesbianismo. Así que, bueno, rompe paradigmas, y esto también va creando más resistencia desde el mundo de la música a la sociedad estadounidense. Tenemos Respect de Otis Redding y tenemos su contraparte, la versión reescrita de Aretha Franklin, que si la escuchan es una respuesta a lo que dice Otis Redding, y aparte de que la versión de Aretha Franklin tiene muchos más arreglos, está más elaborada y es más familiar para todos. Es una canción fenomenal. Ya lo hemos visto en el 68-69, los Rolling Stones, Beggar's Banquet. Viene la parte que mencionaron hace un momento, ¿no? Simpatía por el Diablo. Aquí esta canción habla más sobre qué es lo que ha dejado de hacer cada uno. En la estrofa que dice, yo grité quién mató a los Kennedy, cuando al final fuimos tú y yo, no se refiere al diablo, sino se refiere a que todos fuimos parte de que esto sucediera. Ustedes, la humanidad, fueron responsables de que mataran a Luther King y a Kennedy sin hacer nada al respecto. Tenemos toda esta situación del rock de protesta, lo pueden ver, esta situación social, en las películas ya ahí vistas. Tenemos Woodstock, que fue uno de los grandes festivales de todos los tiempos, y nos acercamos al heavy metal, ¿no? Y a la aparición del punk, que surgen casi al mismo tiempo con los Kings o Black Sabbath, que son los pilares de lo que fue el heavy metal. Y bueno, aquí ya nos ponemos un poco más a tono, ¿no? El heavy metal y el punk en sí estaban en cierta manera decepcionados por lo que habían sido los 60, ¿no? La promesa de un cambio se convirtió tal vez en atacar a algo que no sucedió. Consideraban que la música se había vendido, se había vuelto comercial en términos conocidos, ¿no? Y después vienen las 4 muertes de estos sujetos, con esto se acaba todo el sueño hippie de paz y amor, y bueno, ya surge la parte agresiva de la música. ¿Y esto cómo va? Aquí es cuando el heavy metal y el rock ya dejan la clandestinidad y llegan, ¿no? Rompen barreras y empiezan a meter una presión más
que va a definir mucho de lo que conocemos actualmente. Los Sex Pistols, en una sociedad totalmente conservadora, crean himnos como God Save the Queen y Anarchy in the UK, que para los tiempos y para la sociedad pueden ver documentales sobre los Sex Pistols y fue un escándalo. Tenemos el surgimiento de Alice Cooper, la participación de Patti Smith, de Clash, tenemos a Led Zeppelin y David Bowie principalmente, tenemos Queen, que muchos le podemos preguntar a la gente en general, Queen nos menciona Rhapsody Bohemia, pero tiene canciones mucho más poderosas del glam y de heavy metal. Tenemos a Kiss, tenemos a Twisted Sister, y aquí es uno de los principales impactos en la cultura internacional del heavy metal. ¿Por qué? Porque el heavy metal crea en Japón algo llamado Visual Kei, que el Visual Kei es la manera en que la juventud de ese entonces, de los 70, busca crearse su propia identidad a través de estas imágenes, ¿no? Lo vemos a diario, se ha transportado a la cultura en general y a los videojuegos, y sobre todo, todos lo hemos visto y lo vemos a diario. ¿Cómo? Todos, o casi todos conocemos a alguien que tiene un avatar, y el avatar lo visten como uno lo quiere ver, ¿no? Como uno es. Y bueno, ahí tenemos a Bayonetta, a Lei de Tekken, y ahí tenemos a los avatares de Pokémon Go. Los creadores de Pokémon Go son seguidores de heavy metal y de los principales seguidores del Visual Kei. Ahí tenemos una implicación más del heavy metal en aspectos culturales. Tenemos el rock con causa, tenemos estos conciertos, principalmente rock contra el racismo, el concierto en Bangladesh. Tenemos toda esta cultura de los años 70. En los 80 pues ya el rock se transforma en una industria, el impacto y crecimiento del heavy metal, aparición de MTV, grandes festivales de rock, nacimiento de figuras políticamente del rock y la caída del muro de Berlín. Todo esto creo que es la parte crucial del heavy metal. ¿Por qué? Porque mientras John Lennon hace unos años nos había hablado de que no tendría que haber fronteras, pues lo mataron, ¿no? Y después llega Axl Rose y dice, estás en la jungla, baby, vas a morir. Qué contrapunteo. Tenemos la crisis posterior a la caída de la URSS, comienza una crisis del capitalismo y el estado de bienestar finaliza y cambia. Vemos aquí cómo también se va dibujando lo que es la esencia del heavy metal, ¿no? Los inicios, por así decirlo. Tenemos a Bon Jovi y a Def Leppard. Tenemos aquí otra vez a sus muchachones. Tenemos cómo el rock y el heavy metal comienzan a limar sus asperezas y hacerse parte de una industria. ¿Por qué? Porque va a llegar a un público, porque va a lograr un cambio. Tenemos aquí a Van Halen con Michael Jackson y Slash con Michael Jackson. ¿Cuándo lo habíamos pensado? Pero más importante lo que viene ahora. ¿Cuándo habíamos pensado que artistas de talla internacional se iban a reunir casi de la mano con presidentes de Estados Unidos? Aquí vemos también este claro video, ¿no? Cómo se van rompiendo las fronteras, cómo se buscan romper fronteras, y los grandes festivales, ¿no? Rock in Rio. Brasil era una dictadura. En 1985-84 comienza este cambio a un país democrático. Bueno, viene Rock in Rio, vean cómo nos abrimos, ¿no? Viene USA for Africa, tenemos ahí el concierto de Timmy O'Toole de Los Simpsons, y bueno, tenemos Live Aid, que para mí es el mayor festival de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque tenemos allá a Bob Geldof, un rockero, con el príncipe Carlos y Lady Diana. ¿Cuándo se había pensado, aun cuando los Beatles ya habían estado con la reina, que los príncipes den el apoyo y la autorización para ese concierto en Reino Unido? Fue muy fuerte. La lista de artistas, ¿por qué lo digo? Tenemos a Ozzy Osbourne, tenemos a Queen, tenemos a Led Zeppelin, tenemos a Paul McCartney, y también teníamos a Bo Diddley, uno de los primeros rockeros. Complementa todo. Tenemos a Música en Moscú, que esto fue fundamental. ¿Por qué? Porque ya se veía venir la caída del muro de Berlín, del sistema comunista. ¿Y qué dicen ahora? Bueno, vengan artistas para que vean que es apertura, ¿no? Y traen a un grupo de Alemania, ya saben cuáles, los Scorpions, para que digan, sí, vean, somos amigos, ¿no? Ambas partes que estábamos peleadas, ya no. Pero no tenemos registro de grupos, o si lo hay, que si lo hay, no es tan famoso como esto. ¿Por qué? Porque la parte occidental era la que ganó. Así que los grupos occidentales tenían que ir a Moscú, no los grupos orientales tenían que ir a alguna de las ciudades. Nunca lo vimos. Casi siempre se habla del concierto en Moscú. Y después tenemos el video de los Scorpions de
Vientos de Cambio, que habla del Gorky Pork, que fue basada en una experiencia que tuvieron en Moscow Music. Tenemos a los Monsters of the Rock, lo tenemos en Monsters in Moscow, que también en esta parte, ¿no? Como la cultura occidental apabullando, ¿no? Y es parte de este cambio, es parte de esta vorágine de cambio internacional y en la realidad internacional. Tenemos la apertura de MTV, que fungió como una válvula de escape creada por las compañías televisivas. Tenemos a Beavis and Butthead, los primeros ninis de la historia que escuchaban a AC/DC y a Metallica. Tenemos a Pixies, los Stone Roses, toda esta diversificación, ¿no? Bueno, ahora voy a eso. Aquí es cuando el heavy metal, a mi parecer, se cae. ¿Por qué? Porque entra, justo por eso puse a MTV ahí. El heavy metal creo que entra en una crisis a partir de los 1990, después de la caída del muro de Berlín, en la cual no quiere ser parte de la industria. El heavy metal se niega a ser comercial, aun cuando, por más underground que sea un grupo, con solo vender un disco, ya eres comercial. Pero, ¿por qué no? Metallica se cortó el cabello, surgieron muchas implicaciones, y bueno, uno de los puntos a diferencia es que el heavy metal no logra tal vez vender más allá de los discos, ¿no? Como yo lo veo, no veo, por ejemplo, tenemos a YouTube, que este concierto en Sarajevo logró una tregua de 3 días porque iba a YouTube. Estaba el conflicto en los Balcanes y porque va a YouTube se hizo una tregua de 3 días. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo un rockstar puede fomentar un proceso de tregua? ¿Por qué el heavy metal no lo hace? Creo que ese es el punto que le hace falta al heavy metal y que tienen que aprender del rock, el evitar este tipo de conflictos. Muchas de mis preguntas han sido, en estas conferencias, han sido ¿por qué esta división, no? Incluso los rockeros, puede no gustarme Muse, pero lo respeto, pero ahora veo la nueva propuesta de Arcade Fire. Es evolución, el rock evoluciona así como el heavy metal, pero el heavy metal se niega a esto. Tenemos el rock con causa, solo para finalizar. ¿Cómo pasó el rock de revistas como La Mosca, un tanto underground? Tenemos Conecte también, a publicaciones de tinte político. ¿Cómo pasó la Rolling Stone en su primera edición en México, en 2001-2002, a la Rolling Stone a publicar artículos sobre candidatos presidenciales? ¿En qué momento el rock se difumina con la política y la política se difumina con el rock? No está mal, es un campo de acción que creo que se tiene que aprender. Día 7, semanarios Bob Dylan. Y bueno, revista en el Universal, semanario de hace 10 años, era una revista política social y trae reportajes de YouTube, de Radiohead. Y bueno, ya para finalizar, la cultura es una industria y la industria se consume. Este libro es del año pasado, Los Simpsons, sátira, cultura popular y poder suave. ¿Esto está bien o está mal? O ya porque lo ven comercial ya no lo van a consumir. Ese es el punto. El posmodernismo en las relaciones internacionales marca que hay que estudiar nuevas cosas. Hay que ver más allá cómo puedes impactar en un cambio real. ¿Está bien o está mal? ¿Se convierte en industria? ¿Esto es rock o no es rock? ¿Cómo recuperar ese tiempo perdido? Y bueno, hay mucho todavía por decir, pero el tiempo apremia y agradezco mucho. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Les pido que sea concisa la pregunta. Yo solamente quería hacer un comentario en este respecto, que también hay un antecedente muy próximo que fue la promoción que hizo el vocalista de Twisted Sister en la campaña presidencial de Donald Trump. Y cuando viene a Hell and Heaven, en su retiro, él tuvo que disculparse públicamente con los mexicanos por haber hecho esa promoción, como antecedente de todo lo que tú estabas explicando. Y también una explicación muy clara, mencionábamos ayer la necesidad al establecer las mesas, esta mesa que habla de economía, más bien de globalización y procesos de migración, también se cruza con otras que son la de industrias culturales. Y hablábamos de los diferentes niveles que existen entre
líneas subterráneas y mainstream y otras capas que están en medio de ellas. ¿Quién desea hacer una pregunta al respecto? Creo que nadie quiere hacer una pregunta en este sentido. Aquí, por favor. Sobre las preguntas que se hicieron, ¿cuáles tú crees que son los alcances del heavy? Así como mencionaste los de rock, ¿cuáles tú crees que son? Si quieres repetir la pregunta de ella en el micrófono para la transmisión en vivo, que nos comentan que no se escuchan esas cosas. ¿Cuáles son los alcances del heavy metal, así como los ha podido tener el rock, en aspectos de política internacional? Ya los tuvo. Y creo que el heavy metal puede volver a tenerlo siempre y cuando... Hay un libro que no cité que se llama Identidades Asesinas, de Amin Malouf. Es un filósofo francés de origen musulmán y egipcio. Es una combinación muy explosiva y habla de esto, ¿no? Cuando tú atacas una identidad, ahorita voy a tu pregunta, cuando tú atacas una identidad, cuando se hace un conflicto de identidades, una de dos, o generas un resentimiento que se va a guardar por ahí por décadas hasta que surja, algo que lo haga explotar, o te responden luego. El punto de Identidades Asesinas de ese libro es la comunión entre el uno y el otro. Y a lo que yo he visto es que el heavy metal tiene muchos conflictos tanto a lo interno como a lo externo. Tiene conflictos porque los de Metallica se cortaron el cabello, el ejemplo más burdo. Tiene conflictos porque no es metal prehispánico, es que es folk metal. Bueno, y si sí, ¿qué no? Están compartiendo su cultura, están hablando por alguien, están expresando algo que hace 50 años no se hubiera podido expresar. Yo creo que el heavy metal puede volver a tener este nuevo golpe como lo tuvo en los 80s y 90s, que fue parte del cambio mundial, de la caída del muro de Berlín, y fue parte de esta nueva cultura que llegaba. Puede tenerlo, puede volver a tenerlo, siempre y cuando, no digo que esté mal, ¿no? Aquí la posmodernidad tiene mucho esto de, no todo es válido en la posmodernidad. La posmodernidad dice que hay microrrelatos que tienen que ser válidos, pero no implica que los dos van a ser totalmente ciertos. Siempre va a haber, por nuestra misma cualidad humana, tiene que haber un ejercicio de cuál nos conviene más, cuál no. Pero el heavy metal tiene todo para volver a resurgir, lo están haciendo, pero siento que este miedo a la industria, al comercio, no lo ha permitido. La industria ahí está, y algo que enseñó la película de Matrix es que no puedes derrotar al sistema si no eres parte de él. Así que creo que eso es lo que hace falta entender. No podemos odiar al sistema, el sistema apesta, no lo niego, pero somos parte de él, no podemos salirnos. Y el entender cómo funciona, el manejarlo como lo hace Bono, ¿no? De YouTube. Se vendió, sí, pero ¿qué ha logrado? Se reunió con el Papa, hace una semana tuvo una columna en el diario El País sobre qué es el líder que la Unión Europea necesita. ¿Cuándo habíamos imaginado, hace 30, 40 años, ¿no?, que un rockero iba a tener esto? Ese es el punto del heavy metal. Siempre y cuando se quiten estas imágenes sobre la comercialización y que la industria es mala, pues bueno, creo que lo puede lograr. Una pregunta más, Tosti, por favor, y repetimos la pregunta. Mi pregunta va, viendo por ejemplo géneros como es el punk, el rock de los 60, etc., se ve que tienen todo un mensaje político detrás. ¿Qué pasa con el metal que no se logra ver tanto? La pregunta es, ¿qué pasa con el metal que no logra tal vez expresar tanto sus líricas políticas, así como políticas y sociales, tanto como el punk o el rock? Yo creo que es parte de este estigma que se ha visto a lo largo de la jornada, ¿no? El hecho de, es que sí realmente, como hace un par de conferencias, ¿no? Bueno, hace 2 módulos, sí realmente está la imagen de Satanás en heavy metal. Pues sí, tal vez es un poco este estigma, ¿no? Es que es satánico, es que no nos van a escuchar, o no, es que son muy cerrados. Va de la mano con esta pregunta que hacían, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Siento que tal vez el evolucionar, porque las industrias cambian, evolucionan, son seres vivos. Es como el fútbol americano. El fútbol americano
es estadounidense básicamente y ahora lo tenemos aquí cada año en México. ¿Por qué? Porque la industria cambia. Tal vez el heavy metal, no estoy diciendo que destruya su esencia, pero tal vez modificar un poco, ¿no? Como lo vimos en el metal prehispánico. La letra cambia, ya no es en inglés, ya no es en español, como lo vimos en las conferencias de ayer. Ha ido este proceso de evolución, pero los mismos que hacen metal prehispánico no definen que quieren ser metal prehispánico. Es eso, tal vez un poco de ceder. Tal vez un poco de ceder. Podría ser que estas líricas se entiendan, tal vez dejar de hablar tanto del diablo, aunque no sean seguidores, pero tal vez en un disco, ¿no? Dejar de hablar del diablo, vamos a hacerlo y vamos a hablar sobre lo que sucede en Chiapas, ¿no? Como Zack de la Rocha, por ejemplo, de Rage Against the Machine, vino a Chiapas con el subcomandante Marcos, y ahí vemos otro aspecto, ¿no? De cómo es líder de masas. Zack de la Rocha fue a Chiapas. ¿Cuántos de los seguidores de Rage Against the Machine no supieron qué diablo sucedía en Chiapas? Porque él fue, y trae un mensaje de cambio. Tal vez si dicen, bueno, vamos a dejar de hablar de ángeles y demonios, vamos a hablar sobre que en Guanajuato no hay bares. Un disco conceptual. Ya no hay discos conceptuales tampoco. O a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero es esta misma lucha interna, quedarse como quien dice, ¿no? Valga, como dice el dicho, ¿no? Sentarse en su macho y yo voy a hacer esto porque esto es lo que quiero hacer. No, hay que aprender a ceder. Como alguien dijo ayer, queremos bandas de calidad, bueno, hay que ser seguidores de calidad, pero también hay que exigir lo contrario si queremos que evolucione, ¿no? Pedimos bandas de calidad porque somos seguidores de calidad.